Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Vamos a comenzar con el tema de campos escalares y vectoriales, que es la base para lo que son el análisis vectorial. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que cuando nosotros en física describimos la herramienta, nosotros siempre buscamos las características generales del sistema que estamos describiendo. Entonces, en primer lugar, ustedes saben muy bien de que existen las denominadas cantidades físicas. Estas cantidades físicas requieren necesariamente dos parámetros para poder ser caracterizadas. Uno es el valor y el otro es la unidad. Cuando nos referimos a unidad, nos estamos refiriendo al tipo de magnitud física, que es a la característica, es decir, esto nos está dando la característica física del concepto que nosotros vamos a medir. Y el valor es simplemente una forma de cuantificarlo. Ahora, este valor puede ser un número o puede ser varios números. Entonces, cuando es un número, nosotros habitualmente lo denominamos escalar. Cuando es varios números, tenemos diferentes opciones. Podemos hablar de vectores o podemos hablar de tensores. Y es más, también podemos hablar de espinores. Entonces, estos son elementos o la forma en que las cantidades físicas se expresan. Y según la cantidad de números que va a expresar o con ciertas propiedades específicas que tiene, entonces se caracterizan de esa manera. Entonces, tenemos estas magnitudes o estas cantidades físicas que de esta manera se van a caracterizar. Entonces, hasta ahí, jóvenes, está claro, ¿no? No tienen ninguna duda. Todo esto es parte de su curso en sí de Física 1. Entonces, nosotros vamos a trabajar en términos ahora con dos tipos de magnitudes: los escalares y los vectores. Estos son los dos tipos de magnitudes que vamos a tener. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una magnitud física, y esta magnitud física requiere, para ser caracterizado, solamente un número y su correspondiente magnitud, entonces nosotros decimos que es un escalar. Por ejemplo, un ejemplo de escalar es la temperatura. La temperatura en una habitación y necesita solamente un valor. Digamos, en este momento que estamos a 23 grados centígrados, es decir, necesita un valor. Aquí tenemos de que esto nos está representando un valor y necesita una unidad. ¿Está claro? Eso es suficiente para caracterizar a una magnitud escalar. Ahora, el valor que le acabo de dar puede ser distinto en diferentes puntos. Es decir, si nosotros tenemos una habitación, entonces en esa habitación nosotros vamos a tener que la temperatura puede ser distinta en diferentes puntos de esa habitación. ¿Está claro? No tiene por qué ser la misma en cada punto. Sin embargo, para caracterizarla es suficiente dar un número y una unidad. En este caso, vuelvo a repetir, en este punto tengo una temperatura. Digamos aquí, tengo una temperatura que voy a llamar T1. En este otro punto, tengo otra temperatura que voy a denominar T sub 2. En este otro punto tengo otra T sub 3
y así sucesivamente. En cada punto de esa región voy a tener una temperatura dada. Voy a decir que la región es una región B, una región del espacio B, y en cada punto de esta región yo tengo una temperatura que va a depender de B. ¿Está claro? Que va a depender de B, que va a depender del punto en el cual yo me encuentro. Entonces, cuando nosotros tenemos una región en la cual en cada punto de la región está definida una magnitud escalar dada, en este caso nosotros decimos que tenemos un campo escalar. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Otro ejemplo de campo escalar, por ejemplo, es la densidad. Si tenemos un objeto cualquiera, vamos a ver, tenemos un objeto, digamos un cilindro, y este cilindro tiene en cualquiera de sus puntos, este vamos a decir que es un punto M, tiene un valor de densidad. ¿Está bien? Entonces, en cada punto la densidad puede ser distinta. Estamos hablando de un cuerpo no homogéneo. Entonces, aquí tenemos también un campo escalar. En este caso es un campo de temperaturas, en este caso es un campo de densidades. A los campos de densidades también se les denomina distribución, ¿está claro? Porque nos está diciendo cómo se distribuye la masa en el objeto. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a los campos escalares. Es decir, en cada región del espacio está definido una magnitud escalar. Con respecto a los campos vectoriales, nosotros tenemos lo siguiente. Imaginemos, tenemos aquí la Tierra, y en la Tierra nosotros tenemos alguna persona. Digamos, esta persona ha saltado. Está en el aire porque ha saltado. Entonces, sobre esta persona va a actuar una fuerza. Es la fuerza de atracción gravitacional, llamemos F-G1. En este punto, entonces, si este cuerpo está ahí, esta persona está ahí, va a actuar esa fuerza. Si estoy en otro punto, voy a tener también una fuerza dirigida hacia un punto que va a ser el centro de la Tierra, y este va a ser Fg2. Entonces, en cada punto que podamos nosotros elegir, vamos a tener que estar definida una fuerza. En este caso tenemos un campo de fuerzas. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, escríbanme si está claro, está entendido. O hablen. Ustedes son dos, así que no hay ningún problema en que prendan el micrófono y hablen. Bien, está claro. Entonces, tenemos de que en cada punto del espacio nosotros tenemos una fuerza. En este caso es la fuerza de atracción gravitacional. Esta fuerza, jóvenes, ¿está bien? Esta fuerza va a depender del valor de la masa del cuerpo y va a depender de la masa de la Tierra. Eso ustedes lo conocen. Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a decir lo siguiente. De que, y vamos a denotar así, vamos a decir U, si es una función escalar del punto M, es decir, ¿qué cosa es M? Si yo tengo una región del espacio, esta es la región B, tengo un punto M. M es un punto cualquiera que pertenece al espacio. Entonces, si yo tengo una función escalar del punto, es decir, que nos da como resultado un número, entonces aquí decimos que tenemos un campo escalar. Si tenemos nosotros que es una, digamos, A, es una función vectorial de ese mismo punto, es decir, el resultado es un vector,
Entonces, en ese caso, nosotros tenemos un campo vectorial. El campo vectorial. Lógicamente, en ambos casos, en el punto M. En el punto M. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos cómo vamos a denotar a los campos. Un campo escalar lo vamos a denotar con U o con Phi en algunas ocasiones, y el campo vectorial con A. Eso es en general el punto. Nosotros, para poder describir matemáticamente, con frecuencia lo que utilizamos es un punto específico, es decir, el punto M, que está asociado a una terna coordenada, es decir, nosotros necesitamos definir un sistema de coordenadas y con respecto a este sistema de coordenadas nosotros ubicamos este punto M. En este caso nosotros tenemos lo siguiente. A ver, déjenme hacer esto. En este caso tenemos lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí abajo. Vamos a un costadito para que no moleste. Entonces, cuando lo definimos de esta forma, es decir, ya en coordenadas cartesianas, nosotros decimos de que esta U, el campo escalar U, es una función de las coordenadas X, Y y Z. Mientras que esta función F o A, que es un campo vectorial, es una función Px, Y, Z de I más Q, X, Y, Z, J más R, X, Y, Z de K. Entonces, esta es la forma en que nosotros trabajamos los campos ya cuando trabajamos con un sistema de coordenadas específico. En este caso, las coordenadas cartesianas. Nosotros vamos a partir de las coordenadas cartesianas para poder representar o explicar los campos y después vamos a pasar a las coordenadas curvilíneas, comenzando por las clásicas que son la cilíndrica y esférica, y después vamos a ver otro tipo de coordenadas adicionales más. Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Por favor. No tienen ninguna pregunta. Bueno, es casi evidente porque esto en principio ustedes ya lo sabían en su curso de física 3, ya han trabajado con el campo eléctrico, campo magnético, que son campos vectoriales. También ha trabajado en su curso de física 1 cuando ven el campo gravitacional, y cuando ven en física 2 calor, temperatura y movimiento de fluidos, ustedes trabajan con campos escalares. ¿Está bien? Trabajan con campos escalares. Bien, vamos a pasar a una nueva página. Vamos a pasar a una nueva página. A ver, un caso de campo vectorial que ustedes conocen bastante bien es el campo gravitacional, que se rige por la segunda ley de Newton, menos gamma m sobre el módulo de r al cuadrado. ¿Está bien? Aquí vamos a ponerle m al cuadrado de dos masas iguales multiplicado por el vector r sobre su módulo. Ustedes esto lo conocen muy bien. Entonces esto es igual a menos gamma m al cuadrado r sobre r al cubo. Aquí nosotros esto podemos expresarlo ya en forma de coordenadas cartesianas. Esta es la forma habitual, digamos, general independiente de las coordenadas. Esta r es la distancia entre las dos masas. Y aquí vamos a tener menos gamma m y vamos a tener el radio vector r, no es otra cosa que xy más yj más zk.
y todo esto dividido sobre el módulo de r al cubo. Disculpen. Sí, entonces esto va a ser sobre x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. Entonces de esta forma nosotros tenemos esta expresión que está acá, y aquí lo tenemos en coordenadas cartesianas. Ya lo tenemos en coordenadas cartesianas. Aquí ustedes saben muy bien de que el r va a ser igual a este xy más yj más zk, mientras que su módulo no es otra cosa que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces aquí nosotros los jóvenes tenemos un ejemplo clásico de un campo vectorial. ¿Está bien? Un caso clásico de un campo vectorial. Bien. Aquí es necesario recalcar lo siguiente. Estos campos, así como lo hemos visto, así como lo hemos escrito, inclusive en la página anterior, no dependen en forma explícita del tiempo. Si el campo no depende en forma explícita del tiempo, explícitamente del tiempo, entonces el campo se denomina campo estacionario. Por ejemplo, el campo gravitacional de la Tierra es un campo estacionario porque no depende específicamente del tiempo. El campo de temperatura según una habitación no es estacionario porque va a depender del tiempo. ¿Está bien? Esa es una primera observación o un primer campo que debemos de ver. Jóvenes, existen una serie de campos que son importantes por su sencillez o por sus características específicas que vamos nosotros a estudiar. Uno es el campo escalar plano paralelo. Campo escalar plano paralelo. En este caso, nosotros decimos que es plano paralelo porque puede ser expresado independientemente de una de las coordenadas. Es decir, en este sistema de coordenadas cartesianas, el campo no depende de una de las coordenadas. Por ejemplo, digamos que no depende de la coordenada z. Entonces el campo podemos expresarlo como f de x y. En este caso tenemos un campo escalar plano paralelo. De manera análoga tenemos nosotros el campo vectorial plano paralelo. De nuevo, es aquel en el cual podemos excluir una de las coordenadas. Y en este caso toma la siguiente forma. A va a ser igual a P de x, y más Q de x, y, j. Es decir, no solamente excluimos una coordenada de las variables, porque podríamos pensar de que podemos poner x, y, k. En este caso ya no sería plano paralelo. Está claro, necesito de que solamente participen las primeras componentes. Si estoy excluyendo en este caso z. Un tercer tipo de campo importante que nosotros vamos a ver es el campo escalar esférico. El campo escalar esférico es un campo que tiene simetría esférica. ¿Qué significa? Nos está diciendo que a una distancia de un punto dado, sin importar en qué dirección, el valor del campo siempre toma el mismo valor. En este caso tenemos que el campo escalar esférico es una función
del radio vector x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces aquí nosotros tenemos el campo escalar esférico, donde hemos elegido como centro el origen de coordenadas. ¿Pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Bien, vamos a seguir caracterizando, y entonces tenemos lo siguiente. Un campo escalar. Vamos a decir que sea igual a un U, que es igual, como hemos dicho, f de m. Es decir, es una función del punto. Se denomina continuo si es que se cumple lo siguiente: si la diferencia entre f de m y f en m sub 0, ¿está bien? Aquí me estoy olvidando, es algo que es importante mencionar. Vamos a ponerle esto por aquí abajo. Continuo en el punto m sub 0. ¿Está bien? En el punto m sub 0. Necesito decir dónde. Entonces, si cuando tengo esta diferencia entre f en un punto m cualquiera menos f en el punto m sub 0 tiende a 0 cuando el punto m tiende a m sub 0. ¿Está bien? Tiende a m cuando m es sub 0. Bien, esta no es otra cosa que una definición clásica de lo que nosotros tenemos de la continuidad, que ustedes ya lo han visto en su curso de cálculo anteriormente. Si hablamos rigurosamente, nosotros podemos decir de que el campo, o en todo caso es un campo, es continuo. Y estamos hablando, jóvenes, de un campo escalar, por si acaso. ¿Está bien? Estamos hablando de un campo escalar. Es continuo en el punto m sub 0 si para cualquier epsilon mayor que 0 existe en la vecindad del punto m sub 0 existe un delta tal que a ver, ¿cómo podríamos decir? Para todo m que cumple m menos m sub 0 en valor absoluto menor que delta, con esto estamos diciendo que tenemos una vecindad, se cumple que el módulo de f de m menos f de m sub 0 es menor que epsilon. Es decir, el campo escalar es continuo si en el punto m sub 0 para todo epsilon existe un delta tal que para todo m que satisface esta condición, m menos m sub 0 menos que delta, se cumple que fm menos fm sub 0 es menor que epsilon. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí lo que estamos viendo, entonces, es que la continuidad en el punto m sub 0 es equivalente a la continuidad del campo en m sub 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir aquí la continuidad del campo en el punto
m sub 0 x, y, z es equivalente a la continuidad de la función f en el punto m sub 0, de la función f en el punto m sub 0. Entonces tenemos de que la continuidad de un campo es equivalente a la continuidad de la función que lo define, Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? La misma definición análoga, jóvenes, para el campo vectorial. La misma definición para el campo vectorial, pero para el campo vectorial nosotros tenemos lo siguiente. En este caso, vamos a ver el campo A, M, es continuo en m sub 0 si para todo delta tal que m menos m sub 0 menos que delta, es decir, estamos diciendo que podemos elegir una vecindad del punto m sub 0 y para cualquier epsilon se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? En este caso, de que a m menos a m sub 0, esto es menor que epsilon. Aquí hay que tener en cuenta que si el vector se encuentra definido analíticamente, también vamos a tener que definirlo analíticamente las relaciones que existen. ¿Está bien? Las relaciones que existen. Bien, estas son las primeras definiciones que nosotros tenemos que tocar acá. ¿Está bien? Entonces, hay que notar en cuenta que aquí hay dos aspectos. Lo que estamos viendo ahora es lo que podemos nosotros denominar la teoría matemática de campos. ¿Está claro? Es decir, todo el fundamento matemático de la teoría de campos. Entonces, las propiedades en sí que vamos a obtener se van a cumplir para cualquier campo, ya sea escalar o vectorial, independientemente de su naturaleza. Ya las naturalezas de los campos les van a dar alguna otra característica adicional. ¿Está bien? Le van a dar alguna característica adicional. Bien, entonces hasta aquí, según lo que manifiestan, todo está claro. Por lo tanto, vamos a continuar. Ahora sí, en forma específica, con el campo escalar. Bien. Entonces, vamos a tomar un campo escalar. Este campo escalar vamos a decir que es igual a u, que es igual a una función de x, y y z. Entonces, lo primero que nosotros vamos aquí a ver es lo siguiente. Si esta función fuese constante, es decir, si fuese constante significa son los puntos para los cuales u toma un determinado valor. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben de sus cursos de cálculo o sus cursos de álgebra lineal y un poco de geometría analítica, que de aquí, si u igual a f, x, y, z es igual a una constante,
esto nos está definiendo, esto define una superficie. Es decir, aquí, jóvenes, lo que pueden hacer simplemente es esta parte la obvian, digamos que esta parte la obvia, ¿está claro? Entonces ya no está y solamente tienen la parte de aquí. Entonces, al tener solamente esta parte, porque han obviado esta primera parte, todo esto es la ecuación de una superficie, ¿está claro? Es una superficie donde el campo que nosotros hemos definido tiene un valor constante. ¿Eso qué significa? De que tenemos, digamos, de que esta es la superficie, digamos, U igual constante. Entonces, esta superficie recibe el nombre de superficie de nivel. Recibe el nombre de superficie de nivel. Y es correspondiente, digamos que esa constante es igual a C simplemente. ¿Está bien? Es simplemente igual a C. Entonces, de nivel. Es una superficie de nivel que correspondiente al nivel C. ¿Qué significa que sea correspondiente al nivel C? Vamos a escribir aquí, vamos a suponer de que este es un C sub 1. Entonces vamos a poder hacer lo siguiente. Tenemos que esta misma superficie puede estar más abajo, pero ya esto correspondía a otra constante y este sería un C sub 2. De la misma forma podemos continuar esta secuencia y obtener muchas superficies distintas. Cada una de estas es una superficie de nivel y es la superficie donde todo el campo escalar toma un valor concreto. ¿Está claro? Entonces, a manera de ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Estas superficies de nivel las movemos por acá y vamos a trabajar en este lado. Entonces, por ejemplo, sea que tenemos el campo U, que es igual a X más Y más Z. Entonces, vamos a ver lo siguiente. La superficie de nivel correspondiente al valor, digamos que sea 1, será, ¿está bien? Esta va a ser la siguiente: X más Y más Z igual a 1. Si quiero que sea correspondiente a 2, al valor 2, en este caso vamos a tener simplemente X más Y más Z igual a 2. Es decir, son todos los puntos para los cuales en este caso, X más Y más Z es igual a 1 y todos los puntos, en este caso, para los cuales X más Y más Z es igual a 2. Y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos nosotros, esto nos define una superficie. Veamos otro ejemplo. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a tener un campo U que va a ser igual a 1 sobre X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces tenemos este campo. En este caso, este es un campo escalar esférico. Campo escalar esférico. ¿Por qué? Porque depende de la suma de los cuadrados de las variables. Y digamos, aquí,
en todo caso aquí para u igual a 4. ¿Qué es lo que vamos a tener para u igual a 4? Vamos a tener 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Esto debe ser igual a 4. ¿Está bien? Esto debe ser igual a 4. Lo cual también nos lleva a lo siguiente: x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esto es igual a 1/4. Es decir, la superficie de nivel de valor 4 es una esfera, en este caso, de radio 2. ¿Está claro? O de radio 1/2. Es una esfera de radio 1/2. ¿Pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Todo claro, profesor. Todo claro hasta el momento. Ya, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una región. ¿Está bien? Tenemos una región B. Esta es una región B. En esta región B nosotros tomamos un punto M. X, Y, Z. ¿Está bien? En esta región B está definido un campo escalar. ¿Está claro? Vamos a decir así. Tenemos un campo U que está definido en toda esta región. ¿Está claro? Entonces, U está definido en B. ¿Está bien? U está definido en B. Entonces, aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Si de este punto M nos desplazamos a otro punto M sub 1, este M sub 1, de otros puntos, lógicamente, vamos a poner X1, Y1, Z1, podemos desplazarnos como lo acabo de dibujar en forma recta, pero podría ser de que ese desplazamiento no sea recto. ¿Está claro? Que ese desplazamiento no sea recto. Vamos a representarlo de esta forma. Entonces vamos a suponer de que hay un desplazamiento. De alguna forma, de alguna manera se ha desplazado desde el punto M hasta el punto M sub 1. Son diferentes curvas las que podemos seguir. Podemos seguir esa que acabo de dibujar o podemos seguir alguna un poco más compleja. Igual, tenemos esos desplazamientos. ¿Está bien? Entonces, la función al pasar del punto M al punto M1, el campo, la función que nos determina el campo, va a cambiar. Es decir, nosotros vamos a tener U en el punto M, que va a ser igual a una función de M, y de la misma forma vamos a tener U en el punto M1, que va a ser la misma función, pero evaluada en el punto M1. Entonces, aquí va a haber un cambio. La idea, lo que ahora queremos nosotros hallar es de qué forma nosotros valoramos ese cambio. ¿Está bien? ¿De qué forma valoramos ese cambio? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cambio siempre está asociado a razón de cambio y en consecuencia a derivada. Por lo tanto, si nosotros queremos caracterizar ese cambio, necesitamos hallar una derivada. Entonces, lo que vamos a hallar ahora y vamos a definir en consecuencia es lo que se conoce como derivada de una función la derivada de una función a lo largo de una línea.
o a lo largo de una curva. ¿Está claro? Es decir, si se mueve de M a M1 por esta curva roja, yo voy a tener una razón de cambio. Si se mueve por esta línea azul, voy a tener otra razón de cambio, pero debemos de poder nosotros caracterizarlos. ¿Está bien? Lógicamente, cuando nosotros hablamos de derivada, hablamos de dos puntos que son muy cercanos. Y si son dos puntos muy cercanos, entonces tanto el desplazamiento rojo como el azul deben de tender a un mismo valor. Entonces, el análisis comienza de la misma forma que se hacía en Física 1 o en Cálculo 1, cuando ustedes veían los conceptos de derivada o de velocidad media. Entonces, para poder trabajar aquí, vamos primero a ver el concepto de velocidad media. La velocidad media, en este caso, en función del arco de M a M1. Jóvenes, aquí está un arco más o menos claro, en esta parte. En la parte azul no vemos un arco claro, pero de todas maneras todo esto es un arco de una curva. ¿Está claro? Es el arco de una curva. Entonces, vamos a definir esa velocidad media de la siguiente forma, como el valor de la función en M1 menos el valor de la función en M, todo esto dividido, ¿está bien? Todo eso dividido entre la longitud del arco M1. ¿Está bien? Es decir, en este caso del rojo estamos hablando de esta longitud, y en el caso del azul estamos hablando de esta longitud. Por lo tanto, si calculo la velocidad media a lo largo del rojo, podría ser mucho menor que la velocidad media a lo largo de la línea azul. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esta expresión. Jóvenes, ahí está todo claro hasta el momento. ¿Hay algo que necesiten preguntar? ¿Sí? ¿No? Bien. La velocidad media que acabamos de definir no nos permite calificar o cuantificar de una forma adecuada esto. ¿Está bien? Entonces nosotros necesitamos todavía simplificar este concepto. Para hacerlo, nosotros necesitamos hacer el paso límite. ¿Está bien? Necesitamos hacer el paso límite, y el paso límite está asociado con lo que se conoce como, vuelvo a repetir, derivada a lo largo de una curva o a lo largo de una línea. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. A ver, déjenme ver. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente página porque vamos a ver un par de definiciones. Definición 1. La primera definición. La primera definición va a ser el concepto de curva orientada. ¿Está bien? Va a ser el concepto de curva orientada. Imaginemos que nosotros tenemos una curva. ¿Está bien? Esta curva, vamos a llamar, esta es la curva L. Esta es la curva L. En esta curva L vamos a tener dos puntos M y M1, nuestros puntitos que hemos analizado. Nosotros vamos a decir, sabemos de que en este caso el desplazamiento será desde el punto M hasta el punto M1. ¿Está bien? Entonces se denomina curva orientada a aquella curva a la cual se le ha asociado una dirección de desplazamiento. Es decir, si va a lo largo de la curva de M a M1, entonces el desplazamiento es positivo, y si va a lo largo de la curva en dirección contraria, es decir, de M1 a M, el desplazamiento es negativo. Entonces la definición viene a ser la siguiente: se denomina
curva orientada, el concepto de curva orientada es importante ahora en la parte de análisis vectorial y también va a ser en el momento que hagamos variable compleja. Disculpe un momento. Entonces se denomina curva orientada a la curva a la cual se le asocia una dirección de desplazamiento. A la cual se le asocia una dirección de desplazamiento. Entonces aquí tenemos esta curva L que pasa por el punto M y se ha elegido como dirección positiva de desplazamiento, en este caso, esta dirección. Si se mueve en la dirección contraria, esa va a ser una dirección negativa. Es decir, se elige una dirección de desplazamiento. De aquí en adelante, al menos en esta parte, cada vez que nos refiramos a curva simplemente a secas, si no decimos lo contrario, nos estamos refiriendo nosotros a una curva orientada. ¿Está claro? Cuando digamos curva, va a ser una curva orientada. En este caso, este término dentro de la curva, este término M1, así, lo vamos a interpretar como arco de la curva. ¿Está bien? Este arco de la curva va a ser igual a la longitud de la curva. Es decir, este valor. Jóvenes, si la curva tiene una forma bastante compleja, igual es arco y ese arco va a ser la longitud, cuánto mide todo esto que está acá. ¿Está bien? Así que, si bien es cierto, lo dibujo de forma más o menos homogénea, no significa que siempre sea así. Entonces, estamos hablando de esa longitud del arco de la curva. Y aquí viene la segunda definición. La segunda definición es la de derivada de línea. Derivada de línea. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. La derivada por la curva, y en este caso vamos a tomar esta curva L como referencia, en el punto M, no es otra cosa que el límite, ¿está bien? Que es el límite de la velocidad media que acabamos de ver. ¿Está bien? Es, en todo caso aquí, es el límite, al cual tiende la relación. ¿Qué relación? La relación de la velocidad media, la rapidez media de desplazamiento. Es decir, Fm menos Fm1, todo eso sobre el arco M1. ¿Está bien? Y eso cuando el punto M1 moviéndose a lo largo de M, y eso es importante, a lo largo de L, se acerca al punto M. Se acerca al punto M. Entonces aquí nosotros tenemos la
definición de derivada de línea, y nosotros vamos a denotarlo de la siguiente forma. La derivada de la función f con respecto a la línea L no es otra cosa que el límite cuando m1 tiende a m de f m1 menos fm sobre el arco m m1. Aquí, jóvenes, necesito corregir lo siguiente. El m1 está al otro lado. Este es m1, está acá. Entonces, esto que está acá es la derivada de línea, pero es necesario una aclaración más. Esta tendencia de m1 a m es a lo largo de la curva L. ¿Está bien? A lo largo de la curva L. Esa es la definición de derivada de línea. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? ¿Ninguna? Inicialmente tenían la definición de derivada y hacer los cálculos utilizando la definición era un poco complicado, hasta que se encontraron las expresiones por medio de las cuales se realizaban estos cálculos. Entonces vamos nosotros a ver ahora lo que es el cálculo de la derivada de línea. Para hacer el cálculo de la derivada de línea, a ver, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. La definición la voy a volver a escribir aquí. La derivada de línea de la función f con respecto a lo largo de la curva L no es otra cosa que el límite cuando m tiende a m disculpen, es al revés. Cuando m1 tiende a m por la línea L, a lo largo de la línea L, de la función del campo evaluada en m1 menos la función evaluada en m, y todo esto sobre el arco de la curva m1. Entonces, en esta parte de aquí arriba, nosotros lo que tenemos es la variación de una función de 3 variables. ¿Está claro? Entonces, para poder realizar el cálculo de la derivada de línea, lo vamos a llevar a nuestro sistema de coordenadas habituales, el cartesiano. Entonces, nosotros tenemos nuestras coordenadas cartesianas. Aquí estamos viendo, tenemos nuestras coordenadas cartesianas, y en esta coordenada nosotros vamos a tener nuestra curva. Disculpen, vamos a tener nuestra curva. Listo, ahí tenemos nuestra curva. ¿Okay? Vamos a dibujarla de forma más pareja. Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro punto M, y por acá tenemos nosotros el punto M1. Entonces lo que nosotros necesitamos es calcular la derivada a lo largo de esta curva. Esta curva azul es la curva L. Entonces lo que hacemos nosotros aquí es lo siguiente. En primer lugar, esta función, es decir, vamos a ver, tenemos f de, el punto M es nuestro punto base, ¿está claro? Entonces, si nosotros trazamos hacia el plano, aquí vamos a tener nuestro punto X, Y, disculpe. Bueno, aquí sí tenemos un punto XY, este es X, este es Y, este es Z, y este es el punto XYZ. ¿Está claro? Vamos a tener una proyección. Lo mismo este va a tener su proyección. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, que este
va a haber una diferencia. A ver cómo esto lo grafico mejor. Yo creo que ya está. Esto va a ser algo así, digamos, trazamos esta línea, ¿está bien? Trazamos esta línea, digamos que es hasta acá, después trazamos esta línea y trazamos esta otra línea. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener de que esta parte que está acá, esta parte que está aquí, esto es delta de y, esto que está acá es delta de x, y lo que está aquí arriba es delta de z. Entonces esa es la distancia. Por lo tanto, esta función f en m1 podemos decir que es x más delta de x, y más delta de y, z más delta de z. Esto nosotros tenemos que restarle el f de m, que es x, y, z. Entonces, esta diferencia que nosotros tenemos acá, podemos expresarla utilizando el diferencial total. ¿Está claro? Por medio de la derivada total. Y hay que tener en cuenta que va a haber una pequeña diferencia entre esta y la derivada total. Entonces esto lo vamos a expresar, es aproximadamente igual a la derivada de f con respecto a x, delta de x. El gráfico lo vamos a mover un poco en extremo, más derivada de f con respecto a y, delta de y, más la derivada de f con respecto a z, delta de z, más una función, vamos a decir una función delta, que va a ser pequeña, que va a depender de ρ. ¿Qué cosa es ρ? ρ es la distancia que separa a m y a m1. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos tener, a ver, déjeme ver, algo así. Tenemos la recta que pasa, entonces esta distancia que va entre m1, entre este punto y este punto, entre este punto que está acá y este punto, esa distancia va a ser ρ, a lo largo de esta línea roja. ¿Está claro? Y entonces vamos a tener que esta diferencia es igual a la derivada total más una función que va a ser muy pequeña, una función que cuando yo tome el límite se vuelva cero. En consecuencia, nosotros podemos decir de que la derivada a lo largo de la línea L, que es igual al límite cuando m1 tiende a m, esto por la línea L, de esta expresión que es acá, de la derivada con respecto a x, delta de x, más la derivada de f con respecto a y, delta de y, más la derivada de f con respecto a z, delta de z, y todo eso sobre el arco m1. No coloco esta última parte, esto que está acá no lo coloco, porque cuando yo tome el límite eso se va a hacer igual a 0. Entonces lo que necesitamos hallar es ahora la derivada de f con respecto a x, de f con respecto a y de f con respecto a z. En principio sabemos cómo hallar, nosotros sabemos cómo calcular las derivadas parciales. Lo que nos queda por calcular, ahorita vamos a calcular, ¿qué cosa es? Estas relaciones que aparecen aquí, delta de x sobre este m1, delta de y sobre m1 y delta de z sobre
M1. Si nosotros hallamos estos valores, cuánto valen, entonces vamos a poder determinar o tener una expresión para el cálculo de la derivada de línea. Para eso vamos a utilizar esta gráfica que tenemos acá. Entonces, comencemos nosotros con delta de y sobre M1. Aquí delta de y es esta que está acá. Esto es delta de y MM1 es esta longitud. ¿Está claro? MM1 es esa longitud. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver, sí. Bien, aquí vamos a poner hallemos esta expresión que está acá. Entonces, para hallarlo, lo que vamos a hacer, lógicamente, no así, sino en el límite. Hay que tener en cuenta que esos límites son los que nosotros no conocemos. ¿Está claro? Son los límites. Necesitamos hallar sus límites. Entonces, a ver, escribimos de la siguiente manera. El límite, cuando m tiende a m1, de delta de y sobre m1. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Al límite m hasta m1 de delta de y. A ver, aquí vamos a tener delta de y sobre, y voy a escribir sobre el módulo, ¿está bien? En este caso vamos a tener el módulo de M1. ¿Está bien? El módulo M1. Es decir, ya vamos a decir, cuando se llega al límite, el arco, que es esta curva, azul, la voy a poder reemplazar por esta distancia roja. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿está claro? La puedo reemplazar por esa distancia roja. Pero eso, para que tenga mayor claridad, lo voy a multiplicar por MM1. Vamos a ponerle aquí su raya sobre el arco. Sobre el arco. MM1. Entonces aquí es exactamente igual. Digamos, vamos a ver cómo es que nosotros calculamos esto que está acá. Bien, ahora, a ver, ¿qué hacemos a continuación? A ver, déjeme ver un momentito aquí. MM1, la curva sobre el arco. Fíjense, la curva, aquí vamos a ver, voy a trazar la tangente a la curva en este punto, ¿está claro? Esta recta verde es la tangente a la curva MM1 en el punto M. ¿Está bien? En el punto M. Entonces, nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a tener que este ángulo de aquí, vamos a decir que es beta 1, y este otro ángulo que está acá es simplemente beta. Uno es beta 1 y el otro es beta. Entonces,
viendo esto aquí, vamos a tener que esto va a ser igual el delta de y entre mm1, delta de y, que es esta distancia entre mm1, no va a ser otra cosa que el coseno de este ángulo beta. ¿Está bien? Delta de y entre mm1 va a ser el coseno de ese ángulo beta. Entonces esto es igual al, vamos a ponerlo así, al coseno de beta, cuando lógicamente tiende al límite. Y el mm1 entre mm1, que es esta cuerda y esta longitud, eso va a tender a 1. Significa de que esta expresión de acá tiende al coseno de beta. Jóvenes, ¿eso quedó entendido? Sí, profesor. Entonces, de forma análoga, nosotros podemos escribir lo siguiente, que el límite cuando m tiende a m1 de delta de x sobre m1, esto va a ser igual a un coseno de alfa, y el límite cuando del m tiende a m1 de delta de z sobre este arco m1, esto va a ser igual a un coseno de gamma. Entonces ya con estos resultados podemos reemplazarlo acá, y una vez que nosotros lo reemplazamos ahí, nos estaría faltando solamente este término, ¿está claro? Ese término, y para ese término nosotros aquí rápidamente vemos lo siguiente: límite cuando m1 tiende a m de delta sobre el arco m1, esto es igual al límite cuando m1 tiende a m de, hacemos lo mismo, delta sobre el módulo de m1 multiplicado, vamos a mover nuestra pizarra un poquito, multiplicado por el módulo de m1, está bien, esta longitud, sobre el arco m1. Y esto, jóvenes, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque este delta es pequeño. ¿Está bien? Porque ese delta es pequeño. Para que esto no se salga de la pizarra, vamos a moverlo acá. Igual. Entonces, con eso, jóvenes, ya tenemos todos los términos que necesitamos para esta parte. Entonces ya podemos reemplazarlo en la expresión inicial, y finalmente nosotros obtenemos para la derivada a lo largo de una línea la siguiente expresión: la derivada de la función f a lo largo de la línea L es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por el coseno de alfa más la derivada parcial de f con respecto a y por el coseno de beta más la derivada parcial de f con respecto a z por el coseno de gamma. ¿Está bien? Donde tenemos las derivadas parciales tomadas en un punto m, es decir, tenemos que las derivadas parciales se toman en el punto m, y los ángulos, estos ángulos y estos cosenos no son otra cosa que los cosenos directores. ¿Está bien? Son aquellos que forma con los ejes coordenados la recta tangente a la curva L
a la curva L en el punto M. En el punto M. Bien, entonces eso, jóvenes, lo que nosotros ahorita tenemos, y de esa forma ya hemos definido la derivada de línea. ¿Está claro? La derivada de línea. De aquí se desprende lo siguiente, que la derivada de línea en el punto M, la derivada de línea en el punto M, no depende de la forma de la curva. Fíjense de que nosotros aquí no tenemos ningún trabajo, nada que nos caracterice de forma específica la forma de la curva. ¿Está bien? Entonces no depende de la forma de la curva. Solo depende de quién, de la dirección del vector tangente, es decir, solo depende de la dirección de este vector tangente. ¿Está bien? La dirección del vector tangente, fíjense cómo beta es el ángulo que forma el vector tangente a la curva en el punto M con respecto al eje Y, porque este es paralelo al eje Y. ¿Está bien? Entonces, esta es la definición de derivada de línea. Esto nos permite lo siguiente: nosotros podemos asociar esta recta tangente con algún vector. Digamos, si nosotros trazamos un vector unitario en la dirección de la recta tangente, podemos decir de que la derivada de línea a lo largo de la curva L en el punto M va a ser igual a la derivada a lo largo de la recta tangente a la curva. Por eso es de que en estos casos ya no se suele hablar de derivada de línea, sino se habla de una derivada direccional. Derivada direccional. ¿Está bien? Entonces, y la definición de derivada direccional es la siguiente: la derivada direccional a lo largo, como estamos hablando de dirección, entonces hablamos a lo largo de un vector o en la dirección del vector. Mejor vamos a ponerle en la dirección del vector. Vamos a ponerle direccional en la dirección del vector. Vamos a decir, como estamos hablando por asociación con la recta tangente, vamos a denominar un vector tau. ¿Está bien? Vector tau. En el punto M, estamos hablando en el punto M, es la derivada por cualquier línea. Por cualquier línea que pasa por el punto M y es tangente al vector tau. Y es tangente al vector tau. Entonces, esa es la definición de derivada direccional. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una superficie que vemos aquí en el punto M, nosotros por el punto M vamos a tener aquí nuestro vector tangente tau. Está claro que pasa por este punto M. Y podemos tener esta línea tangente al punto M, en ese punto podemos tener
esta línea tangente, podemos tener la siguiente línea tangente, es decir, no importa qué línea tangente, pero en este punto M, cualquier línea tangente, como no depende de la forma de la curva, todas van a tener el mismo valor. ¿Está claro? Todas van a tener el mismo valor, todas las derivadas de línea. ¿Está bien? Entonces, por eso es que se suele llamar o se suele trabajar más con la derivada direccional que con la derivada de línea. Jóvenes, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, algo que quieran consultar? ¿Está claro? Sí, está claro, profesor. Pero en la parte de derivada de línea, ahí creo que todos los límites deberían ser de m a m sub 1 y en algunos está al revés. Solo A ver. A ver. de m a m sub 1. Aquí. No, no. Pero en la primera parte está de m sub 1 a m. No, todos. Eso afectaría No. bastante la dirección. Sí. Todos son de m sub 1 a m. Yo me he equivocado ahí. De m a m sub 1. Así es. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Así son. ¿Está bien? Es al revés. Porque es el punto M es el que está más alejado. ¿Está bien? Es el punto M el que se acerca a M sub 1. En todos es al revés. Vamos a ver. Vamos a corregirlo. En la primera parte, en la de azul, ahí también está de m sub 1 a m. Un momentito. No, aquí estos sí son bien, disculpen. Solamente es en el límite. No, en la parte de arriba, abajo de cálculos de la derivada de línea. Aquí está bien, de m sub 1 a m está bien, de m sub... solamente es en el límite, acá. Este de aquí en todo caso. Esto es acá. A ver, un poquito. Uy. No lo quiere coger. Aquí es. Estos nada más en todo caso son. Después el límite igual aquí de m sub 1 a m. De m sub 1 a m. Ahí está. El límite sí es porque es este elemento m sub 1 el que se mueve a lo largo de la curva acercándose a m. Porque es en este punto, es en m donde estamos evaluando. ¿Está bien? Sí, aquí había cometido una pequeña falla. Sí, está bien, profesor. Gracias. Entonces, listo, ahora sí seguimos. Y aquí tenemos entonces la derivada direccional. Bien. ¿No hay ninguna pregunta adicional hasta acá? Bien. Entonces, vamos a ver un concepto más, o al menos comenzar con un concepto más. El siguiente concepto que vamos a ver ahora es el gradiente del campo escalar. Vamos a ver nosotros el gradiente del campo escalar. Tomemos un campo escalar U igual a una función de X, Y y Z. Entonces vamos a tomar allá la derivada y el vector, tomamos un vector tau, este vector tau va a ser igual a un AI más BJ más CK.
Entonces tenemos nosotros un vector. Vamos a hallar la derivada de línea de u a lo largo en la dirección de tau. Entonces hallemos la derivada de u en la dirección tau. En la dirección tau. En este caso, lo primero que tenemos que hallar son los cosenos de vectores de este vector tau. Entonces los cosenos de vectores del vector tau son cosenos de alfa, simplemente va a ser igual a sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Vamos a tener prácticamente lo mismo, simplemente voy a copiar los jóvenes y voy a hacer los cambios que corresponden en cada uno de estos. Entonces aquí este ya no es alfa y este tampoco es a, este no es alfa, este no es a, y lo que vamos a tener aquí es b, este es beta, y vamos a tener c y este es gamma. Entonces tenemos ya los cosenos directores. En consecuencia, utilizando esta expresión que está acá, son las derivadas parciales de la función f con respecto a x por los cosenos directores. Significa de que la derivada parcial o la derivada de u en la dirección tau va a ser la siguiente: la derivada de u en la dirección tau. Jóvenes, aquí se les suele poner derivada o la flecha porque es simplemente una notación, ¿está claro? Una notación. Entonces tenemos la derivada de u con respecto a x multiplicado por a más la derivada de u con respecto a y multiplicado por b más la derivada de u con respecto a z multiplicado por c, y todo eso dividido entre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Entonces fíjense aquí, tenemos este vector a, b, c, y tenemos esto que es de ux, de uy, de uz. Aquí lo que se suele hacer es se introduce una notación. Se introduce una notación que es un operador diferencial, el que va a ser igual a la derivada de u con respecto a x y más la derivada de u con respecto a y j más la derivada de u con respecto a z k. Esto, jóvenes, en este caso es solamente una notación. ¿Está claro? Para poder expresar esto de una forma más clara. Disculpen, aquí es aquí me falta una D. Y entonces a esto que está acá, a todo esto que está acá, se le conoce como gradiente. Y es un operador diferencial, ¿está claro? En consecuencia, con esta notación, con esta simbología que acabamos de introducir, nosotros tenemos que la derivada direccional de u en la dirección del vector tau es igual al gradiente de u multiplicado escalarmente por el vector tau, y todo esto dividido sobre el módulo del vector tau, lo cual podremos escribir de la siguiente forma, teniendo en cuenta que el producto escalar se escribe de la siguiente forma, como el producto de los módulos de los vectores multiplicado por el coseno
del ángulo que forman, es decir, pues, coseno que forman la gradiente de u y el vector tau, y todo eso dividido en este caso sobre el módulo del vector tau. Jóvenes, aquí fíjense bien de que tengo esto acá y tengo esto acá que también se va a ir. Estos dos se van a cancelar y en consecuencia tenemos que la derivada direccional de u en la dirección del vector tau no es otra cosa que el módulo del gradiente de u multiplicado por el coseno del ángulo que forman el gradiente de u del campo y el vector a lo largo del cual realizo la derivada. Entonces, la derivada en la dirección tau es igual a la proyección del gradiente sobre esa dirección. ¿Está claro? Es decir, si nosotros tenemos acá el vector tau, este es el vector tau, y tenemos el gradiente, jóvenes, el gradiente es un vector, fíjense, en su estructura es un vector, y tenemos, digamos, de que el gradiente es algo así. Este es el gradiente de u. Entonces, nosotros vamos a tener aquí de que esta distancia, esta que está acá, esto que está acá, ¿qué es lo que va a hacer? La proyección del gradiente en esta dirección no es otra que la derivada de u con respecto a t. Esto es la derivada direccional. Jóvenes, la derivada direccional es un número, ¿está claro? Es un número. Por eso es el valor, es la longitud de esta proyección. Es la longitud de esa proyección. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos, en consecuencia, la definición de gradiente. Esta creo que es nuestra cuarta definición, me olvidé de enumerar la tercera, gradiente. ¿Está bien? ¿Qué cosa es el gradiente? El gradiente es el vector en cuya dirección la función crece con mayor velocidad. Crece con mayor velocidad. ¿Eso de dónde sale, jóvenes? Eso sale justamente aquí. Si la derivada en la dirección tau es igual a esto, el gradiente de u ya es algo que se da. Es decir, el gradiente de u es algo que está definido. Depende solamente de u y de los ejes coordenados. No depende de tau. No depende de la dirección de tau. ¿Está claro? Entonces, la derivada direccional es igual al valor, no la dirección, solo el módulo, el valor del gradiente, por el coseno que forman el gradiente, es decir, por este ángulo, alfa, con ese vector tau. En consecuencia, si yo quiero de que sea máximo, tengo que este ángulo tiene que ser 0, porque el coseno de 0 es igual a 1. Entonces, el coseno va a ser máximo cuando el ángulo que formen sea 0 o múltiplo de 2pi. Es decir, cuando el gradiente de u y
el vector tau en la dirección que estoy tomando la derivada direccional coinciden o son paralelos. En consecuencia, el gradiente que es aquel vector en cuya dirección, porque son paralelos, este valor de la derivada direccional toma el mayor valor. ¿Está bien? Toma el mayor valor. Eso es lo que justamente aquí está escrito. En consecuencia, en dirección contraria al gradiente, la función decrecerá más rápidamente. La función decrecerá más gráficamente. Entonces, el gradiente de un campo escalar tiene un valor definido completamente, tanto en magnitud como en dirección, en cada uno de los puntos del espacio. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir de que nuestra función o nuestro campo sea el siguiente: u es igual a x y al cuadrado z al cubo. Entonces queremos hallar, hallemos la dirección, en la cual la función, ¿está bien? En cual la función, cuando nos referimos a la función, nos referimos a la función del campo escalar, crecerá más rápidamente si parte del punto M. El punto M, que en este caso va a ser el punto 1,2,1. Es decir, vamos a analizar qué es lo que pasa. Necesitamos la dirección. Entonces, la dirección de mayor crecimiento es el gradiente. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar el gradiente de la función en primer lugar. Es decir, gradiente de u no es otra cosa que la derivada de u con respecto a x y más la derivada de u con respecto a y, j más la derivada de u con respecto a z, k. Muy bien, entonces la derivada de u con respecto a x simplemente nos va a dar y al cuadrado z al cubo, y la derivada de u con respecto a y nos da 2xy z al cubo, j, y la derivada de u con respecto a z nos da 3xy al cuadrado z al cuadrado. Bien, ya tenemos, y esto por k, ya tenemos nosotros el gradiente. Ahora hallamos el gradiente en el punto dado. ¿Está claro? Entonces vamos a hallar el gradiente de u, pero evaluado todo esto en m. Jóvenes, lo que esté evaluado en m es el gradiente. ¿Está claro? No es u, es el gradiente. Y en este caso tenemos que son 1, 2, 1. A ver, aquí no hay x, solamente hay y, que vale 2 al cuadrado. Vamos a tener 4y, más en este caso 1 por 2 es 2, y tenemos 1 al cubo que es igual a 1, y por este 2 vamos a tener 4j, y el otro término va a ser 12k. Bien, entonces este vector nos define la dirección en la cual este campo u va a crecer más rápido partiendo de este punto M1,2,1.
A ver, jóvenes, ¿tienen alguna consulta con respecto a lo que acabamos de desarrollar hasta el momento? A ver, jóvenes, ¿tienen alguna consulta con respecto a lo que acabamos de desarrollar hasta el momento? A ver, vamos a ver un pequeño teorema. Teorema 1. Y dice así el teorema. Si el gradiente de un campo escalar, si el gradiente de un campo escalar U igual a f de x, y, z en un punto dado, en el punto M, es diferente de 0, entonces el gradiente del campo y cuando nos referimos a gradiente del campo nos referimos a gradiente de U, ¿está bien? Es perpendicular a cualquier línea de nivel, sobre una superficie de nivel. Sobre una superficie de nivel que pase por el punto M. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la demostración. ¿Eso qué nos está diciendo? En primer lugar, tenemos nosotros una superficie de nivel. Supongamos que esta es una superficie de nivel, que sea una superficie de nivel, significa que acá tenemos que U es igual a una constante. ¿Está bien? U es igual a una constante. Significa, entonces, si esta es una superficie de nivel y trazamos una curva en la superficie de nivel, se va a dar de que la derivada en la dirección de la línea o a lo largo de la línea de este campo, como el campo es constante y estoy en la superficie de nivel, en una superficie de nivel el campo no cambia, y si no cambia significa que esto es igual a 0. ¿Está claro? Entonces tenemos nosotros esto, tenemos la curva y por ahí en algún punto de la curva vamos a dibujar nuestro punto M. ¿Está bien? Vamos a dibujar nuestro punto M. Aquí tenemos, aquí abajo, nuestro punto M. Entonces, si esto es igual a 0, esto implica que la derivada de U a lo largo de tau también es 0. ¿Está bien? Es decir, la derivada direccional también debe ser igual a 0. Significa de que aquí nosotros trazamos el vector tangente y este vector tangente, la derivada de U a lo largo de ese vector tangente también tiene que ser igual a 0. ¿Está claro? Ahora, nosotros ya hemos visto de que esa derivada, a ver, más acá, aquí tenemos, es igual a gradiente de U por el coseno del ángulo que forma el gradiente y tau. Entonces, significa que la derivada de U a lo largo del vector tau, esto tiene que ser igual al gradiente de U
multiplicado por el coseno del ángulo que forman el gradiente de u y este vector tau. Ahora, y esto tiene que ser igual a 0. Ahora, por condición del problema, el gradiente es diferente de 0. Por lo tanto, esto que está acá es diferente de 0. En consecuencia, lo que tiene que ser igual a 0 es el coseno. Y el coseno es igual a 0 solamente si es que el ángulo vale 90 grados. Entonces, en consecuencia, nosotros tenemos de que el coseno del gradiente de u y de tau tiene que ser igual a 0, entonces ese ángulo es 90 grados. Significa de que gradiente de u es perpendicular al vector tau. Nosotros aquí podemos en el punto T decir de que esto que está acá es el gradiente de u. Con eso nosotros hemos demostrado el teorema de que si tenemos de que el gradiente de un campo es igual a es diferente de 0, entonces es perpendicular a cualquier curva que se encuentre en una superficie de nivel y en consecuencia es tangente a todas las curvas que pasan por una superficie de nivel y finalmente es perpendicular a toda la superficie de nivel. Diferentes curvas van a tener diferentes tangentes, pero este gradiente va a ser tangente a todas esas curvas. Entonces, el conjunto de todas esas curvas van a formar un plano. ¿Está claro? Ese plano donde están todas las tangentes a la curva de nivel y en consecuencia que es perpendicular al gradiente, se llama plano tangente. En cada uno de los puntos M se va a definir un plano tangente. ¿Está claro? Bien, entonces el lugar geométrico de las tangentes trazadas en el punto M a las curvas que se encuentran en una superficie de nivel se denomina plano tangente. Se denomina plano tangente a la superficie en el punto M. ¿Está claro? Aquí lo que es importante es que es en el punto M. Vamos a suponer lo siguiente, de que M va a ser el punto X0, Y0, Z0. Y entonces tengo un punto cualquiera, M1, y este M1, digamos que es un punto X, Y, Z. Nosotros podemos, utilizando esto, hallar ya la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente hay que tener en cuenta que es un plano, entonces aquí hay rectas que pasan por el punto M. Entonces, cualquier recta que pasa por el punto M va a ser perpendicular al gradiente de U. Por lo tanto, si nosotros tomamos el gradiente en este punto, el vector gradiente, y lo multiplicamos por un vector cualquiera que se encuentre en este plano, el producto va a ser igual a 0, lo cual nos va a permitir hallar la ecuación del plano tangente de la siguiente forma. Va a ser la derivada de u con respecto a x, esto evaluado en x0, y0 y z0, multiplicado por x menos x sub 0, más la derivada de u con respecto a y,
en x0, y0, z0 por y menos y0 más la derivada de u con respecto a z de la misma forma evaluado en x0, y0, z0 por z menos z sub 0, esto tiene que ser igual a 0. Y esta es la ecuación del plano tangente. Esta es la ecuación del plano tangente. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Ninguna. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso nos piden lo siguiente. Escriba la ecuación del plano tangente al paraboloide. Al paraboloide, que está definido por la siguiente ecuación: z igual a x cuadrado más y al cuadrado. En el punto M. ¿Cuál es el punto M? 2,1,5. Bien, este es el problema que tenemos que solucionar. Pero un momentito, aquí nosotros hemos hablado de plano tangente a una superficie de nivel. Aquí nos están dando un paraboloide que yo no sé si es una superficie de nivel o no. Podría ser como no podría ser. Entonces, aquí, previo a resolver esto, vamos a hacer una pequeña explicación. Si tenemos f de x, y, z igual a 0, esta es una superficie arbitraria, ¿está bien? Esta es una superficie arbitraria. Entonces, nosotros podemos decir que esta superficie arbitraria, es la superficie de nivel de alguna función u, que es u de x, y, z. Es decir, es la superficie de nivel 0. ¿Está bien? Entonces podemos decir que entonces esto que está acá, f de x, y, z igual a 0, es la superficie de nivel 0 del campo U. ¿Está claro? Entonces, si nosotros podemos cualquier superficie arbitraria decir de que es una superficie de nivel 0 de algún campo raro, podemos hallar entonces el plano tangente a cualquier superficie que nos pidan. A cualquier superficie que nos pida. Entonces, en nuestro caso, en este caso, nosotros vamos a tener de que u, voy a ponerle así con mayúscula para diferenciarlo, va a ser igual a z menos x cuadrado menos y al cuadrado. ¿Está bien? Y nuestra función, ¿está bien? Entonces es, digamos, la superficie es superficie, valga la redundancia, de nivel 0. ¿Está claro? Buscamos para la superficie de nivel 0, es decir, vamos a mejor ponerle de nivel u igual a 0, correspondiente al nivel 0.
En consecuencia, si nosotros queremos determinar la ecuación de plano tangente, lo primero que tenemos que hallar es el gradiente de esta función u. En este caso el gradiente de esta función u es derivada de esto con respecto a x, me va a salir menos 2x, y con respecto a y menos 2y j, y con respecto a z nos sale simplemente más 1k. Listo, ya tenemos nosotros el gradiente. En consecuencia, evaluamos el gradiente en el punto M. El gradiente de U evaluado en el punto M es el 2, 1, 5, nos va a dar a nosotros menos 4i menos 2j más k, porque aquí el k no participa. Entonces, si nosotros ahora utilizamos esta expresión que tenemos acá, vamos a tener lo siguiente. Esto es la derivada de u con respecto a x, entonces es menos 4 que multiplica a x menos x sub 0, que en este caso es 2, menos 2, más, y aquí tenemos menos 2, entonces menos 2 que multiplica a y menos y sub 0, que es 1, más 1 que multiplica a z menos z sub 0, que es 5. Y esto es igual a 0. Si después de esto, jóvenes, nosotros reducimos la expresión, obtenemos menos 4x menos 2y más z igual a, más 5 igual a 0. Y esta, jóvenes, es la ecuación del plano tangente a este paraboloide que está aquí arriba, a este paraboloide evaluado en ese punto. ¿Está bien? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí. Un ejemplo más. Un segundo ejemplo de este tema. En este ejemplo vamos a hallar el plano tangente de una superficie cónica. Hallar el plano tangente de la superficie cónica siguiente, que va a ser igual a x cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0 en el punto M, que va a ser igual a M 0,0,0. ¿Está bien? En este caso, eso va a ser el vértice de esta superficie cónica. ¿Está bien? Entonces, procediendo de la misma forma, nosotros vamos aquí a decir de que u es igual a x cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado. Calculamos el gradiente de u va a ser igual a 2xy más 2yj menos 2zk. Evaluamos en 0 en el punto que nos piden. Gradiente de u evaluado en el punto M nos da 0. ¿Está bien? Entonces, ya que el gradiente nos da 0, no podemos aplicar el teorema, porque para aplicar el teorema necesitamos que sea diferente de 0. ¿Está claro? Entonces no es aplicable nada de lo que hemos hecho. En consecuencia, en este problema nosotros tenemos que para esta superficie cónica, en el subvértice no existe plano tangente. Y eso, jóvenes, estaba más o menos claro, porque tenemos, digamos, la sección cónica, es un cono, es algo así. En su vértice nosotros podemos tener un plano tangente que es de esta forma,
y podemos tener un plano tangente que de esta forma, y ambos planos tangentes son válidos. Está claro, en el vértice de esta superficie cónica no hay plano tangente. Las definiciones son aplicables a cualquier sistema de coordenadas. El hecho de que elijamos definiciones son aplicables a cualquier sistema de coordenadas. El hecho de que elijamos un sistema de coordenadas para hacer los ejemplos, fíjense, aquí no hay sistema de coordenadas, no lo necesito. Y estas definiciones hasta acá no necesitan sistema de coordenadas. El hecho que los utilicemos es simplemente para que nos sea más visible. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Entonces, si no hay preguntas, ahí podemos quedar, creo, el día de hoy. Entonces, si no hay preguntas, ahí podemos quedar, creo, el día de hoy. Entonces,